Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Genial, gracias. Entonces, en las últimas semanas que pasó, que tuvimos clases, lo que habíamos visto era el amplificador operacional de manera interna y en su modelo en pequeña señal, que era ahí donde obteníamos parámetros como la ganancia diferencial, la ganancia en modo común, la impedancia de entrada y la impedancia de salida, que eran los parámetros que hacían muy valioso nuestro amplificador operacional o lo que lo hacían especial sobre otras configuraciones de amplificadores. Eso nos sirvió para darnos cuenta, pues, de dónde venían esos atributos. Esos atributos los estábamos utilizando para cuando hablábamos de retroalimentación negativa y hablábamos inicialmente del CMRR, que ahora ustedes pues lo comprenden un poquito más y ya entienden su importancia al ver que aparece la ganancia en modo común, que es una no idealidad, es algo que sale del desbalanceo. Y los desbalanceos de los transistores es algo que nunca lo vamos a poder desaparecer, ¿verdad? Es algo que sale del propio proceso de fabricación. Entonces, pues el fabricante nos da el dato de su CMRR para decirnos qué tan bueno es su ganancia diferencial versus su ganancia en modo común. Prácticamente que nos dice qué tan bueno es ese amplificador operacional o qué tan ideal se puede llegar a comportar ese amplificador operacional. Eso es lo que nos indica el CMRR. Recuerden, significa la razón de rechazo en modo común. Común Mode Rejection Radio, ¿verdad? Eso significa. Y hablamos también antes de empezar a ver en pequeña señal lo que un recordatorio, lo que hacía la retroalimentación positiva, que lo que hacía es que al final cada una de las entradas se iba sumando y se iba sumando y se iba sumando hasta el punto de llegar a algún lado o alguna etapa de saturación. Mientras que con la retroalimentación negativa, más bien lo que hacíamos es que las señales se van restando y restando cada vez más hasta el punto en que pues logramos converger a un valor y ese valor es un valor que se encuentra dentro de la recta lineal del amplificador operacional y que uno de los detalles más importantes que veíamos de la retroalimentación negativa es que la entrada retroalimentada, conforme avanza el proceso de estabilización, esa entrada retroalimentada se empieza cada vez más parecer a la entrada. Si lo ven en este punto, que era el que ya decíamos más o menos que el amplificador estaba estabilizado, pues vean que la entrada inversora terminó valiendo 4.990017 y la entrada no inversora pues valía 5, ¿lo ven? Se volvió casi el mismo. Y conforme más avanza el tiempo, pues más se va acercando hasta llegar a una estabilización. En este caso, según estos valores de R1 y R2, íbamos a definir una ganancia de lazo cerrado, que era muy diferente a la ganancia diferencial. La ganancia de lazo cerrado era la que ya íbamos a obtener una vez que el proceso de estabilización llegara a su fin. Y la ganancia diferencial, pues es la que hay dentro del amplificador. Cuando hablamos al puro inicio del curso, nosotros hablamos de Harold Black y que se inventó algo llamado la retroalimentación negativa mientras iba en ¿cómo se llamaba esto? En un barquito, en un ferry de su trabajo. Entonces ya entendemos por qué queríamos una ganancia muy grande, porque una ganancia muy grande es la que permite que este proceso de retroalimentación vaya convergiendo a un valor. Muy bien, ahora que conocíamos la retroalimentación negativa, recordamos que, pues, para que haya retroalimentación negativa necesitamos varias cosas. Entre ellas necesitamos que la ganancia sea muy, muy grande y que además la impedancia de entrada entre estos dos puntos sea muy, muy, muy grande. Además, vamos a hablar que en estos casos necesitaríamos un CMRR muy grande también, aunque puede haber ejercicios en los cuales nos pidan calcular el CMRR de una configuración como esta. Muy bien. Luego encontramos la salida del amplificador en términos de su ganancia diferencial y de los elementos que están en su red de retroalimentación negativa. Ya hemos llegado a esta demostración en clase. Todo esto que estoy repasando ya lo habíamos visto, ¿verdad? Solo estoy repasando para ver lo que sigue. Y después yo les había dicho que, pues, si nosotros tomamos el CMR infinito
podíamos expresar la salida de la forma más ideal, que era simplemente la ganancia diferencial por la tensión diferencial, y que si tomamos la ganancia diferencial en esta ecuación infinita, llegábamos a esta demostración, que era lo que le íbamos a llamar la ganancia de lazo cerrado ideal, que para esta configuración, que siempre la retroalimentación es por el negativo, pero la señal a amplificar entra por el positivo, a este se le llama un amplificador no inversor ideal, y su ganancia ideal es esta, que es la ganancia de lazo cerrado. Si veíamos este ejemplo, aquí más o menos la ganancia era 2 cuando tomábamos R1 igual a R2. Teníamos una ganancia de 2. Si lo ven aquí, 1 más R1 igual a R2, es decir, 1 más 1 me da 2, que es lo que habíamos demostrado en la etapa anterior. Entonces vemos que realmente la ganancia de lazo cerrado depende propiamente de los elementos pasivos que yo conecte en la red de retroalimentación negativa. Y ahora, ¿cómo podemos encontrar fácilmente la ganancia de lazo cerrado ideal? Y ahí es donde yo les enseñé el truco del cortocircuito virtual, que nosotros podíamos decir que si tenemos retroalimentación negativa, si tenemos una impedancia de entrada infinita y además tenemos una ganancia diferencial infinita, nosotros podemos partir del hecho del cortocircuito virtual y nosotros decíamos, si AD tiende a infinito, si el CMR tiende a infinito y si el la impedancia de entrada tiende a infinito, nosotros podemos decir que por cortocircuito virtual, V más se parece a V menos. Y con eso podemos montar ecuaciones que van a ser mucho más sencillas para poder llegar a esta ganancia de lazo cerrado ideal. Como ya estamos tomando todas estas cosas que son ideales, pues obviamente vamos a obtener la ganancia de lazo cerrado ideal, ¿verdad? Aunque como les dije, estas tres características son muy importantes para el cortocircuito virtual, muchas veces esta puede ser muy grande, igual va a funcionar. Entonces muchas veces pueden haber ejercicios donde nos digan calcule el CMRR. Muy bien, entonces recordando que existe el cortocircuito virtual, habíamos calculado esta ganancia de lazo cerrado ideal con cortocircuito virtual y nos había tomado 3 líneas de álgebra. Y esta etapa no la habíamos brincado, la de la impedancia de entrada. Ahorita regresamos a ella. Luego habíamos visto el buffer, que el buffer es un elemento el cual copia la señal de entrada en la salida. Y eso muchas veces sirve para poder acoplar impedancias cuando tenemos elementos que generan señales y tienen una impedancia de salida muy grande y se la queremos acoplar a una carga muy pequeña, pues para eso utilizamos buffers. Normalmente en sistemas digitales suelen existir buffers en muchas etapas, puesto que los sistemas digitales son de muy baja potencia. Entonces muchas veces eso se puede ver como que tiene una impedancia de salida muy grande. Necesitan buffers para poder acoplarlos a diferentes etapas y no tener pérdidas. Muchas veces, como en el capítulo 2, que veíamos generadores de señales y que podíamos coger la señal de algún punto random de todo el circuito y ahí era una señal, pues no podemos ingresar esa señal directamente a una carga porque, pues, lamentablemente se nos caería todo el sistema. Pero si uno lo pone un buffer, es lo mismo a no conectarle nada, porque como esta impedancia es infinita, pues que yo saque un punto de conexión en algún circuito no lo afecta en nada porque tiene una impedancia infinita, prácticamente nulo. Entonces vimos la ventaja del buffer, que tenía ganancia unitaria y copiaba las señales en la salida. Lo más interesante es eso, ¿verdad? Que si el elemento que queremos copiar su señal no tiene la potencia o no tiene impedancia salida apta para nuestras aplicaciones, pues el buffer es el que ahora se va a encargar de entregar la corriente o entregar la potencia a las siguientes etapas y copiando la señal de entrada. Es buenísimo. Ok, ahorita hablamos de la impedancia de entrada de un buffer y de la impedancia de entrada de un amplificador. Estamos en el repaso. Luego vimos otra configuración eh, diferente a la del amplificador inversor. Este es el amplificador no inversor. Y luego vimos el amplificador inversor, que si ven tiene exactamente la misma red con la misma R1 y la misma R2, pero la diferencia es que la entrada o la señal de entrada que queremos amplificar ya no entra por la patilla no inversora, sino que entra por la patilla inversora.
y eso hace que su ganancia sea diferente y su ganancia de lazo cerrado ideal con cortocircuito virtual sería menos R1 entre R2. Por eso se llama amplificador inversor, porque este menos invierte la señal. Es decir, si la salida debería ser 1 volt, pues va a ser menos 1 volt y así sucesivamente. Ahora, ya la clase pasada habíamos calculado la impedancia de entrada de un amplificador operacional y nos había dado una impedancia grande, pero no necesariamente infinita, ¿verdad? Nos había dado una impedancia de entrada muy grande. Podía ser de 10K para amplificadores con BJT, podía ser hasta de 1 mega para amplificadores con Darlington, como la tarea que tienen que hacer, que o sube como a 100K, me parece. A 100K o 1 mega sube, no me acuerdo, 100K. Como a 100K sube la impedancia de entrada, de 10K a 100K gracias a los Darlington. Y además, también si le ponemos FET, esa impedancia de entrada sube hasta la impedancia de entrada que puedan tener los FETs, que puede ir desde 1 mega hasta 10 megas. Muy bien, entonces sabíamos que esa impedancia de entrada la que hay aquí adentro, pero ahora, si yo tengo un circuito como este, donde ya tiene una retroalimentación negativa, donde aquí entra pues la señal de entrada, todo esto al final del circuito lo va a ver como una caja negra, ¿verdad? Cuando aquí yo conecto un generador de señales con su propia impedancia de entrada, y aquí tenemos la salida, pues todo esto es una caja negra para el generador de señales, ¿verdad? Aquí pues entra la señal VI. Él no sabe que hay un amplificador, ni sabe que hay una retroalimentación negativa. Todo esto es equivalente a que pues el generador de señales tenga su impedancia de salida y tenga una impedancia equivalente, un Z equivalente, que equivale a todo esto de aquí, todo lo que hay ahí adentro. Y si viéramos el modelo completo del amplificador, sería algo como así. Una Z equivalente y aquí tendríamos una señal dependiente que sea AD por VI y una impedancia de salida. Y ahora sí, aquí está el VO', que sería el VO que le pongamos a cualquier carga. Muy bien. Pero ahora, esta Z equivalente que él ve no es la impedancia de entrada al amplificador, porque ahora el amplificador tiene una retroalimentación negativa, tiene una serie de elementos pues que lo hacen comportarse diferente. Entonces, ¿cuánto vale esa Z equivalente? O sea, ¿cuánto es la impedancia, esta RI, vista desde la fuente? ¿Qué es lo que ve la fuente? Muy bien, entonces ese análisis matemático es un poco complejo. Hay que hacer muchas mallas y demás. Y como eh, la gracia no es que repitamos un montón de álgebra en clase, yo les tengo un documento que nos había brindado el profesor Ignacio que habla sobre cómo se calcula esa impedancia de entrada para ese amplificador. Y pues es un análisis algebraico un poco complejo, en el sentido de que hay que hacer muchas mallas y nodos y muchos equivalentes y bla, 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 bla. Y al final nosotros, después de tantos equivalentes, lo ven, un montón de álgebra que hay que hacer, por eso no me pongo a hacerla en clase, por eso está en un documento. Uno llegaría a esta expresión, que esa impedancia de entrada es igual a R1 paralelo R2 más la impedancia de entrada que tenga el amplificador por 1 más R2 entre R1 más R2 por la ganancia diferencial. Ok, es un término que vean de dónde sale, sale de mucha álgebra. Este documento está ahí para que ustedes lo estudien y al menos, por favor, se los pido, porque si en un examen les preguntan cómo calcular esa impedancia de entrada y nunca ni siquiera abrieron este documento, no intentaron entenderlo, pues no van a lograr el ejercicio. La idea es que se los ponga aquí hechos para que entiendan cuál fue la álgebra que se hizo. Ahora, llegamos a esta expresión. Una vez después de horas, así como esa, la imagen de Bob Esponja que dice 2 años más tarde y sale esto de aquí. Eso mismo, lo tengo yo aquí puesto. Entonces, vean qué curioso. Ahora que sabemos que lo que ve el generador de señales, esta Z equivalente de todo esto, equivale a esto de aquí. Que si lo ven es el paralelo de resistores, pueden tener el valor que sea, más la impedancia que ya tenía el amplificador adentro, que ya era muy, muy grande, por 1 más la ganancia que ya era muy, muy grande, por un divisor aquí de resistencias.
esa ganancia se va a partir como no sé, puede ser la mitad o dependiendo de cuánto sea la ganancia que nosotros queramos de lazo cerrado. Ahora, lo interesante de esto es que ven que vamos a multiplicar Rin, que ya era muy grande, por 1 más AD, que ya era muy grande. O sea que esto de aquí, al fin y al cabo, esto aquí es gigantesco, porque es algo que ya era gigantesco multiplicado por 1 más algo que ya era gigantesco multiplicado por algo menor que 1. Entonces, pues al final, esto es muy, muy grande también. Y me falta sumarle esto de aquí. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Bueno, la moraleja de la historia es que cuando nosotros hacemos retroalimentación negativa, la impedancia de entrada de mi amplificador mejora, se hace más grande. ¿Lo ven? Si ya antes era esto, ahora es esto multiplicado por todo esto, que de fijo es 1 más algo más grande. O sea, de fijo se nos va a hacer la impedancia más grande. Entonces, de nuevo, la moraleja de esto es que si nosotros hacemos retroalimentación negativa, nuestra impedancia de entrada mejora. Eso es algo, ese es el detalle que me interesaba. Saber que la retroalimentación negativa más bien mejora mi impedancia de entrada, lo cual lo hace a un mejor amplificador, puesto que ya va a ser más difícil que tenga problemas de acoples de impedancias. Y bueno, ahí pues es una pequeña practiquilla ahí que hay. Si se trata de un amplificador 741, ¿cuál sería la resistencia de entrada típica? Si R1 es igual a R2, igual a un K, ¿y cuál sería la mínima? Eso es ir a la hoja del fabricante, pero es un detalle extra que quedó por ahí. Realmente no es ninguna tarea ni nada, solo curiosidades. Muy bien. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Genial. Muy bien. Entonces, continuemos. Ahora que ya sabemos que la retroalimentación negativa nos hace un beneficio en la impedancia entrada, yo ya ni siquiera me voy a preocupar más por acoples de impedancia. Yo ya estoy seguro que siempre se van a generar bien. Y más si estamos hablando de amplificadores ideales. El buffer, por su cuenta, aunque no tenga resistores, pues su impedancia entrada termina siendo Rin por 1 más una ganancia diferencial, es decir, Rin por algo muy, muy grande. Es decir, otra vez, aunque no tenga Rs, pues la impedancia entrada de un buffer es gigante, lo cual hace aún mejor su trabajo como buffer. Recuerden, ser un acoplador de impedancias y ser el elemento que entrega la potencia a las siguientes etapas. Buenísimo el buffer. Y ahora sí, hagamos este otro ejercicio. Este es un ejercicio que tiene las dos retroalimentaciones a la vez. Ya vimos un amplificador inversor, ya vimos un amplificador no inversor, ahora veamos un amplificador que tiene las dos retroalimentaciones a la vez. Y vamos a demostrar esto. ¿Ok? Vamos a demostrar esto aquí y lo vamos a hacer con cortocircuito virtual, porque por sí ya esa va a ser nuestra herramienta aquí hasta que se acabe el curso. Entonces vale la pena hacerlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale la tensión V menos y cuánto vale la tensión V más. Vamos a empezar con V menos, que está más fácil. ¿Cuánto vale la tensión aquí? Si lo ven, aquí hay una tierra y aquí hay una pues fuente, ¿verdad? Que se llama VO. Entonces de fijo V menos va a ser igual a un divisor de tensión desde VO con RBF y RB. Entonces de fijo V menos va a ser igual. V menos va a ser igual a RB sobre RB más RBF por VO. Ok, eso vale V menos. Ahora vamos a ver cuánto vale V más. V más es el valor de este punto. Aquí. Entonces, V más es igual. Y aquí tenemos dos fuentes. Tenemos VI y tenemos VO. Entonces hay que hacer una superposición. Voy a hacerlo primero con VI. Y sería RAF entre RA más RAF por VI más RA sobre RA más RAF por VO. Y ahí tenemos cuánto vale V más y ahí tenemos cuánto vale V menos. ¿Para qué quiero eso? Para después nada más decir por cortocircuito virtual y hacer las ecuaciones mucho más sencillas. Entonces luego venimos y decimos, esto es importante, ¿verdad? Hay que decir,
¿verdad? Tienen que decirnos que el amplificador es ideal, tienen que decirnos esto, y tienen que decirnos o que el amplificador es ideal, o tienen que decirnos que la ganancia es muy, muy grande, y la impedancia de entrada es muy, muy grande. Entonces vean que aquí ya nos está diciendo la ganancia es muy, muy grande, voy a suponer que me están hablando de un amplificador ideal. Entonces ahora sí, como AD tiende a infinito, y como Zin tiende a infinito, por ser ideal, podemos decir que por cortocircuito virtual, V menos se parece a V más. Y ahora, con esto podemos decir RB entre RB más RBF es igual a RA por VO, es igual a RAF por VI entre RA más RAF más RA entre RA más RAF por VO. Y aquí lo que queda es, pues, despejar uno en términos del otro, ¿verdad? Entonces voy a llegar a esta expresión de VO en términos de VI. Entonces voy a enviar este otro término al otro lado, restar, y voy a tener este VO por RB sobre RB más RBF menos RA por RA más RAF. Y eso sería igual a RAF sobre RA más RAF por VI. Muy bien. Ok, ahora lo que voy a hacer es, pues podría homogenizar esto de aquí, como para que sea mucho más sencillo, y después mandarlo a dividir, y ya debería poder llegar a algo como esto, después de unas cuantas divisiones ahí. Entonces, si están apuntando hasta aquí, voy a borrar. Ok, muy bien. Después de aquí, voy a borrar esto. Guarden, guarden esta ecuación de aquí por aquí. Ok, y aquí lo que nos queda es homogenizar este denominador al punto que tengamos VO por RAF, entonces sería RB por RAE más RAF menos RA por RB más RBF entre RB más RBF por RA más RAF, y todo esto es igual a RAF sobre RA más RAF VI. Ahora que ya homogenicé, de una vez puedo matar este RAF con este RAF para que sea más sencillo, y luego ya puedo enviar todo ese término que se está restando al otro lado. Entonces me queda VO es igual a RAF VI entre RB por RA más RAF. Vamos a ver si le llego aquí. Vamos a ver si no metí las patas en el camino. Ok. Aquí me quedó una chorcha feísima. Ok, genial.
Ok, voy a hacer esta multiplicación, a ver qué sale de aquí. Y sale VO es igual a RAF por VI entre RB por RA más RB por RAF. Profe, Dime. creo que le faltó el multiplicar el numerador de la derecha por el denominador de la izquierda. Ok, sí, cierto. Dejé botado este, ¿verdad? RB más RBF. Eso fue lo que dejé botado, ¿verdad? Exacto, profe. Gracias. Entonces, aquí me queda un RB más un RBF. Y ahora sí, y va por este menos, que sería menos RA por RB más RA por RBF. Y si lo ven de aquí, este RA por RB y este RA por RB por RA se pueden cancelar porque están restando, ¿lo ven? Este están restando con este. Es el mismo término, entonces los cancelo. Muy bien. Y con eso vamos bajando la álgebra un poquito. Y dice VO es igual a RAF por VI por RB más RPF sobre RB por RAF. Profe, Dime, creo que ahí se comió un menos en RA por RBF en el denominador. aquí. Sí. Y aquí sí lo puse, qué lindo, ¿ah? Estoy en otro, estaba así, ya estaba corrigiendo mi error. El John del futuro estaba corrigiendo el error del John del pasado. Listo. Creo que ahí estamos bien con la álgebra, ¿cierto? Está ahí. Genial. Ahora, aquí lo que voy a hacer para que se parezca a esto es sacar unos factores comunes. Entonces, por el primer factor que voy a sacar a común es el del denominador. Voy a sacar a común de los dos términos RAF. Entonces, esto es lo mismo que decir VO es igual a RAF por VI por RB más RBF entre RAF por RB menos RA por RBF entre RAF, ¿verdad? Porque si le saco a este término RAF factor común, pues tiene que quedarle dividiendo. Y así yo puedo llegar a hacer y cancelar esos dos. Ya casi llego a la expresión. Voy a borrar otra vez aquí arriba. Estoy aquí en este paso. Ok. Genial. Y luego voy a hacer exactamente el mismo truco, pero lo que voy a sacar a factor común es RB. Entonces digo, VO es igual a RB que saqué de factor común y me quedó 1 más RBF sobre RB entre, y si saco RB de aquí atrás me queda, de aquí abajo, perdón, me queda RB por 1 menos RA por RBF sobre RAF por RB, ¿verdad? Porque si a este término le quito RB y no lo tiene ahí como para cancelárselo, se lo pongo en el denominador. Y haciendo esto un poquito más lindo, hago este paréntesis más grande. Listo. Y cancelo esto con esto. Todo esto estaba multiplicado por VI. Y me da VO es igual a exactamente lo que está ahí. 1 más RBF sobre RB. VI por 1 menos RA por RBF entre RAF por RB. Y listo, llegamos a la demostración. Gracias ahí a los que me ayudaron con las cosas que dejé perdidas. No lo hubiera logrado sin ustedes. Ahora, cuando llegamos a esto, esto es un ejemplo claro de cómo es un ejercicio de este tema, ¿verdad? De una configuración que no conocemos y encontrar cuál sería la relación de salida con respecto a la entrada o demostrarlo.
Cualquiera de las dos es normal hacerlo. Ahora, ¿qué tiene interesante este configuración? Bueno, que como lo notan, tiene tanto retroalimentación positiva como retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucederá con la salida? ¿La salida se satura o la salida converge a algún valor? ¿Qué sucederá? Bueno, todo dependerá de cuántos sean los valores de RA, RAF, RB o RBF. Y ahí les hago una tabla. Esta tabla con diferentes valores. Esta tabla, si nosotros la llenamos, que yo ya la tengo aquí llena, sería ir probando cada uno de estos valores, ¿verdad? Irlos ingresando, pues en esta ecuación, ¿verdad? Nada más, nada diferente. Este primero nos va a dar 2, este nos va a dar 3, este nos va a dar -1, este nos va a dar -2, este nos va a dar -1, este nos va a dar 1, este nos va a dar 7 y este nos va a dar 15. Creo que más bien, este nos da 7. Ajá. Este nos da 15. Este me da... Escucha, se me movió la tabla. Es -1, 1, 7. Ah, no, ahí fue donde se me mueve la tabla. Perdón. 7, 11, 15, 15 y 15. Entonces, si lo ven, dependiendo de los valores, así va a ser la salida, obviamente, ¿verdad? Está la fórmula que lo describe. Pero si lo notamos, en estos estados, la salida no se nos saturó. ¿Lo ven? Por lo tanto, para estos valores de R, la retroalimentación negativa es mucho más fuerte que la retroalimentación positiva. Es decir, digámoslo, en un proceso metafórico, lo que está pasando es que el amplificador está luchando por saturarse y a la vez está luchando por converger a un valor. Para estos valores de resistores, pues la retroalimentación negativa llega primero que la retroalimentación positiva o tiene una mayor fuerza, lo que lo hace converger a un valor, comportarse como un amplificador. Pero para estas otras configuraciones, más bien la retroalimentación positiva es mucho más fuerte. Es decir, se satura el valor mucho más rápido de lo que el circuito intenta llegar a una estabilización. Entonces, este circuito con las dos retroalimentaciones puede servir para las dos cosas, tanto para hacer un amplificador o para hacer un comparador, dependiendo de cuáles sean los parámetros o los valores de sus elementos pasivos. Este lo veo porque es bueno para practicar la retroalimentación negativa y además porque en un futuro nos va a servir para analizar cosas cuando se vayan a la inestabilidad. ¿Qué sería la inestabilidad? Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos que RA sea igual a RAF y que a la vez sea igual a RBF igual a RB? Esto va a ser 1 entre 1 por 1 entre 1 dar 1 y 1 menos 1 dar 0. O sea, va a tener ganancia de algo entre 0. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Ok, si sucede eso, entonces estamos en un estado de inestabilidad. Y eso lo vamos a estudiar hasta el capítulo 5, pero se las dejo ahí picando por ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, genial. Entonces ahí hay de configuraciones de circuitos, hay demasiadas por estudiar. Y el cortocircuito virtual es nuestra herramienta primordial. Y bueno, ahí estaba de nuevo el amplificador inversor ideal, que ya lo habíamos estudiado hace como 2 semanas. Solo esto, toda esta primera parte era como un repaso para, como se nos atravesó ahí lo de pequeña señal, para saber de dónde venían los parámetros y ahora sí, volver utilizando esos parámetros para hacer configuraciones de circuitos. Ahora vamos a hacer circuitos con aplicaciones. Ya no los vamos a dejar tan ahí a lo abstracto y vamos a caer en aplicaciones que tienen los amplificadores. No solo sirven para amplificar. La verdad es que podemos hacer muchas cosas. Así que en esta clase de hoy vamos a educar a nuestro amplificador y lo vamos a enseñar todo lo que ustedes aprendieron en matemática. Les vamos a enseñar como en la escuela a sumar y a restar, a multiplicar y a dividir, y luego lo vamos a llevar hasta el cole
a donde él pueda resolver exponenciales y logaritmos, y luego lo vamos a llevar hasta cálculo 1 y le vamos a enseñar a hacer derivadas e integrales, y finalmente lo vamos a llevar hasta ecuaciones diferenciales y les vamos a enseñar a hacer ecuaciones diferenciales. Imagínense aquí, por si alguno tiene el sueño de ser un papá, pues esta es la oportunidad perfecta para ver si uno tiene la casta. Entonces, vamos a ver unos amplificadores que son capaces de hacer operaciones. ¿Se acuerdan? El corazón de la computadora analógica era el amplificador operacional y se llamaba amplificador operacional porque hacía operaciones matemáticas. Entonces, eso es lo que le vamos a enseñar el día de hoy a cada uno de nuestro pequeño amplificador. Ok, entonces vamos a ver estas dos primeras configuraciones y vamos a demostrar que la salida equivale a esto de aquí. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer uso de nuestra herramienta favorita llamada cortocircuito virtual. Entonces, lo primero que vamos a hacer para este análisis es un análisis de corrientes. Vamos a decir que la corriente que va total hacia allá es la suma de esta corriente más esta corriente más esta corriente. Y recuerden, como aquí hay una impedancia infinita, por aquí no pasa corriente. Entonces, esta corriente es la misma que fluye por aquí. Ok, entonces eso vamos a esta le voy a llamar I total, y pues a esta le voy a llamar I1, I2 e I3. Entonces, I total es igual a I1 más I2 más I3. Ahora, ¿cuánto vale I1? ¿Cuánto vale I2? ¿Y cuánto vale I3? ¿Y cuánto vale IT? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a decir que como AD tiende a infinito, porque es un amplificador ideal, y como ZIN tiende a infinito, porque es un amplificador ideal, podemos decir que por cortocircuito virtual, V más se parece a V menos, y V más, vean que está pegado a tierra, entonces V más es 0. Eso quiere decir que V menos también es 0 volts, porque está por cortocircuito virtual, este punto es igual a este punto. Ahora, si hacemos cortocircuito virtual, quiere decir que aquí nosotros tenemos tierra. Entonces, haciendo un equivalente, ¿cuánto vale esta corriente I1? Esta corriente I1 es lo mismo que esta tensión menos esta tensión, perdón, esta tensión menos esta tensión entre R1. Eso quiere decir que I1 sería igual a VI menos 0 entre R1. Excelente. Ahora, haciendo el mismo análisis para I2, I2 sería V2 menos 0 entre R2. E I3 sería igual a V3 menos 0 entre R3. Muy bien, ya sé cuánto vale cada uno de estos, que de hecho esto es V1 entre R1, es igual a V2 entre R2, y esto es igual a V3 entre R3. Genial. Y ahora, ¿cuánto vale la I total? Vean que la I viene por aquí, no puede entrar ahí porque hay una impedancia infinita, entonces sube por aquí la I total y atraviesa este resistor con esta polaridad, ¿verdad? De más a menos. Entonces, I total, yo lo podría definir como 0 menos VO, ¿verdad? La tensión que hay en el más, que sería tierra, por cortocircuito virtual, menos VO entre RF. Muy bien, si agrego cada una de estas cuatro ecuaciones en esta primera ecuación que teníamos, tenemos entonces que menos VO entre RF es igual a V1 sobre R1 más V2 entre R2 más V3 entre R3. Y finalmente, despejo VO, me queda VO es igual a menos RF por V1 entre R1 más V2 entre R2 más V3 entre R3. Que si vean que si RF, R1, R2 y R3 son iguales, VO sería igual a menos la suma de las tres señales. Es decir, nuestro amplificador es capaz de sumar señales. Yo puedo poner lo que sea en V1, poner lo que sea en V2 y poner lo que sea en V3, que al final la salida es proporcional a la suma de esas tres cosas, multiplicadas por una ganancia, ¿verdad? La ganancia sería RF entre R1 para V1, RF entre R2 para V2 y RF entre R3 para V3. Es decir, yo podría multiplicar, digamos, hacer que RF valga 2
y que R1 valga 1, entonces ya esto sería 2 veces V1 más lo que yo quiera dar de V2 más lo que yo quiera poner de V3, jugando siempre con los parámetros de R1, R2 y R3. Es decir, el amplificador acaba de ganar tercer grado de la escuela, donde ya sabe sumar y multiplicar por constantes. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Está todo claro o no? Sí, pero estoy... Sí, profe, todo. Perfecto. Entonces, felicidades. Su pequeño chiquilín ya sabe sumar y multiplicar. Ahora enseñémosle a restar. Entonces vamos a hacer esta otra configuración. Ahora, con esta otra configuración, vamos a demostrar esto de aquí. Entonces, vamos a tener primero que encontrar cuánto vale V más y cuánto vale V menos. Entonces, V más es igual a un divisor de tensión de V2 entre R. Sería V2 por R entre R más R. Eso quiere decir que es igual a V2 medios. Y ahora, ¿cuánto vale V menos? Muy bien, V menos vale. Ustedes vean que tengo dos fuentes, tengo VO y tengo VI. Entonces, tengo que hacerlo por superposición. Entonces, V sería esto, R entre R más R por VI más R entre R más R por VO. Y ahora, como la ganancia es infinita y como la ZIN es infinita porque es un amplificador ideal, podemos decir que por cortocircuito virtual, V más se parece a V menos. Y si igualo estas dos ecuaciones, vean que esto es R entre R más R, es decir, esto es un medio y R entre R más R, esto también es un medio. Entonces finalmente me queda V2 medios es igual a VI medios más VO medios. Y ahora sí, espejo VO sería, este no era VI, era V1, perdón. V1. Lo mismo, nada más que le estaba llamando VI. Ahora sí, V1 y estos dos pues están en todo lado, los puedo cancelar y queda V2 menos V1 es igual a VO. Es decir, nuestro amplificador ya es capaz de restar. Unos aplausos. Ya se ganó sexto de la escuela. Imagínense, eso es lo que uno sabe hacer en sexto de la escuela. Multiplicar, restar, multiplicar por constante, sumar, restar. Muy bien. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Genial. Muy bien. Ya pasó la escuela. Ahora hagamos otros ejemplos para que se gane el examen de sexto de la escuela, que yo ya no sé si hacen. En mis tiempos yo hice, pero no sé ahora. Creo que no. Entonces sería hacer este otro, a ver qué pasa en este otro elemento. Entonces lo primero sería tal vez encontrar cuánto vale V más. Si yo quiero encontrar cuánto vale V más, sería aquí hacer una superposición de este y este. Entonces voy a apagar primero este, voy a poner este a tierra y tengo que hacer la tensión que hay aquí por efecto de esta fuente. Entonces tenemos un R y dos R's en paralelo. Entonces estos dos R's en paralelo equivalen a una única resistencia de R medios, porque si uno hace el paralelo, dos resistencias iguales le da la mitad. Entonces este primero sería V más, sería igual a V3 por R medios entre R más R medios, ya con el divisor de tensión. Y para V4 sería exactamente igual. Sería ya más bien encender V4 y apagar V3. Si hacemos eso, tenemos exactamente el mismo divisor de tensión. Que sería V4 por R medios entre R más R medios. Muy bien, ahí tenemos V más. Ahora calculemos V menos. Este sería V menos, V menos. Y este está más fácil calcularlo igual por superposición. Entonces sería V menos es igual a, nada más que ahora sería una superposición de tres cosas. Vamos a apagar primero aquí y aquí. Entonces hago el efecto V2. Entonces sería igual R por V2
entre R más R medios más, ahora con V1, apago aquí y dejo V1 y sería más, aquí me faltó remedios, perdón. Ajá. Y ahora sería más V1 por R medios entre R más R medios y más VO, que sería exactamente igual, más VO por R medios sobre R más R medios. Listo, ahí tengo ya cuánto vale V menos. Ahora lo que me queda es decir cómo AD tiende a infinito, cómo ZIN tiende a infinito, por cortocircuito virtual, V más se parece a V menos. Entonces, si yo igualo estas dos ecuaciones, tenemos V3 por R medios entre R más R medios más V4 por R medios sobre R más R medios es igual a R medios, bueno, V2 por R medios entre R más R medios más V1 por R medios entre R más R medios más VO por R medios entre R más R medios. Pues como se darán cuenta, todos tienen denominador R más R medios y todos tienen denominador R medios. Entonces puedo cancelar todos esos R medios. ¿Verdad? Cancelo todos los de este lado con todos los de este lado. Son iguales. Entonces nos queda V3 más V4 es igual a V2 más V1 más VO. Y si despejo V2 me queda V3 más V4 menos V2 más V1 igual a VO. Es decir, configuración de aquí, suma y resta, suma dos componentes, luego suma otros dos componentes y los resta entre ellos y así me da la salida. O sea, ya está prácticamente que resolviendo ecuaciones. Ya va para séptimo, nuestro pequeño ampli. Le vamos a llamar así de cariño, ampli. El pequeño ampli. Muy bien, entonces ven, ya puede, gracias a esta configuración, sumar dos componentes y luego restarlos entre ellos. Una nueva forma del álgebra. Muy bien, y ahora hagamos este aquí. Este aquí, ya hicimos este otro, lo voy a poner aquí para que lo recuerden. Esto sería VO es igual a V3 menos V4. Perdón, V3 más V4 menos V2 más V1 es igual a VO. Genial. Y ahora hagamos este aquí. Igual, pongo este nodo aquí, V más. ¿Cuánto vale V más? Bueno, vale este visor de tensión. Entonces, V más es igual a X, que es mi señal de entrada, por MR entre MR más R. Y ahora, ¿cuánto vale V menos? Bueno, V menos es la superposición de dos señales, la de Z y la de VO. Entonces, V menos sería igual a Z por MR entre MR más R más VO por R entre MR más R. Y luego, como la ganancia tiende a infinito, como ZIN tiende a infinito, entonces tenemos que por cortocircuito virtual, V más se parece a V menos, es decir, este término es igual a este término, y vean que los denominadores son iguales, entonces para no volverlos a escribir, de una vez los voy a cancelar y me queda X por MR es igual a Z por MR más VO R. Puedo cancelar los R y me queda que M por X menos Z es igual a VO. Es decir, puedo hacer una resta y luego multiplicar esa resta por una ganancia estándar que yo desee. Buenísimo. Una nueva forma de hacer matemáticas. ¿Cómo ven al amplificador operacional? ¿Lo ven chiva o no? ¿Les parece interesante o no? Aún no los ha convencido.
Sí, bien, pero no me convence todavía. No le parece fascinante aún. Muy bien, está bien. Tranquilo, apenas va por séptimo. Va a ser una eminencia la matemática él. Seguimos. Ok. Ahora hagamos, ya llegó a noveno del colegio y ya empieza a aprender a hacer logaritmos. Entonces vean esta otra configuración. ¿Ok? Esta otra configuración, vamos a demostrar que la salida sea exactamente esto de aquí. Entonces, vean que vamos a suponer que por aquí viene una corriente, por aquí hay una impedancia de entrada infinita, entonces por aquí no puede pasar corriente, entonces la corriente tiene que venir por aquí, bajar por el colector al emisor y llegar a la salida. Ahí se hace la retroalimentación negativa, ¿lo ven? De alguna manera se logra conectar, solo que la dirección de la corriente fijo tiene que ser únicamente esta, ¿verdad? Porque no puede ir en dirección contraria porque el transistor no lo dejaría pasar. Entonces, la corriente va en esta dirección. Ahora, igual que siempre, AD tiende a infinito, ZI tiende a infinito. Entonces, por cortocircuito virtual, V más se parece a V menos. Y V más, vean que es 0. Entonces, 0 es igual a V menos también. Entonces, aquí también tenemos una tierra virtual. Entonces, veamos, esta corriente que pasa por aquí le voy a llamar Y. Y vean que la corriente es esta tensión menos esta tensión entre R. Quiere decir que Y es igual a VY menos 0 entre R. Es igual a VY entre R. Luego, vean que la salida con respecto a una tierra le llamamos V o Y. Y vean que si esta es la salida con respecto a algún punto de tierra, vean que es exactamente lo mismo que hay de aquí a la tierra. Y de aquí a aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la V base emisor, pero vean que la tenemos al revés. De este punto a tierra es V o Y, pero de este punto a tierra es menos la base del emisor. Eso quiere decir que V o Y es igual a menos la tensión base emisor. Porque vean que están al revés. Vean que la tensión base emisor se mide desde la base hasta el emisor. Y V o Y se está midiendo desde el emisor hasta la base, porque la base está a tierra. Es exactamente lo mismo. Están como en paralelo. Y tenemos esto aquí. Ahora, ¿cuánto vale V base emisor? Bueno, por la ecuación de Shockley, nosotros sabemos que V base emisor es igual a I sub 0 por... bueno, más bien así, perdón. Más bien es así. Es menos VT logaritmo de la corriente que atraviesa el colector entre la corriente de saturación inversa. Muy bien, eso sería V o Y. Y ahora, ¿cuánto vale la corriente del colector? Bueno, la corriente del colector es la que la atraviesa aquí, que es exactamente que la corriente Y. Bueno, la corriente Y viene y hace esto. Eso quiere decir que V o Y es igual a menos VT logaritmo de VY entre R por I sub 0. Genial. Y ahí está. Ahora si lo ven, yo podría hacer que R por I sub 0 valga 1 y tendría V o Y es igual a una constante multiplicado por logaritmo de VY, que era mi entrada. Es decir, V o Y es el logaritmo de VY. Buenísimo. Es decir, nuestro amplificador es capaz de sacarle el logaritmo a una señal. Chivísima. Solo que tiene una única condición, ¿verdad? La condición que tiene es que VY siempre tiene que ser mayor que 0, porque si VY es menor que 0, la corriente iría en dirección contraria y pues no habría corriente que pasa por aquí porque no puede ir en una dirección contraria. Entonces el amigo es capaz de sacar logaritmos, pero únicamente a señales positivas, logaritmos naturales. ¿Qué les parece? Todavía no lo convence, amigo. No le gustan los logaritmos. No, pero todavía no. Ok, genial. Seguimos. Ok, entonces ya vimos que el amplificador es capaz de sacar logaritmos. Ahora, veamos a ver si es capaz de sacar exponenciales. Entonces tenemos ahora esta otra configuración. En este caso,
tenemos más bien la restricción de que VI aquí más bien tiene que ser menor que 0 para que este exponencial sea E por menos algo que es negativo, entonces está exponencial de positivo. Además, vean que tiene que ser menor que 0 para que la corriente fluya hacia allá y por lo tanto fluya hacia acá. Vean que no podríamos ir de emisor a colector, ¿verdad? Porque el transistor no nos deja, pero sí nos deja ir de colector a emisor. Entonces, esa es la dirección que tiene que llevar la corriente. Como por aquí no entra corriente, esta corriente viene por aquí también. Quiere decir, este es el más y este es el menos. Ahora sí, hacemos por cortocircuito virtual, porque AD tiende a infinito y porque ZIN tiende a infinito. V más se parece a V menos y vean que V más es 0. Entonces quiere decir que V menos también es 0. Es decir, aquí también tengo una tierra virtual. Eso quiere decir que esta corriente, que lo voy a llamar, voy a llamarle la corriente IE, por decirle una manera, por llamarlo de una manera, IE es igual a VO menos 0 entre R, es decir, es VO entre R. Y ahora vean que VI es la tensión que hay de aquí con respecto a una tierra, ¿verdad? Porque así le llamamos a este nodo, VI con respecto a una tierra. Y vean que ese mismo nodo VI con respecto a una tierra es igual que en el caso anterior, menos la tensión de base emisor. Entonces, VI es igual a menos la tensión de base emisor. Ahora, ¿cuánto vale la tensión de base emisor? Bueno, por ecuaciones de Shockley, esto sería igual a menos VT logaritmo natural de la corriente que lo atraviesa, que fijo es esa corriente IE, entre I sub 0. Ahora, si reemplazamos esa IE por VO, tenemos que VI es igual a menos VT logaritmo de VO por R por I sub 0. Muy bien, y ahora si despejamos esto en términos de VO, ¿verdad? Porque siempre queremos saber la salida en términos de la entrada, sería enviar esto a dividir, pues tendríamos VI menos VI entre VT es igual al logaritmo natural de VO entre R por I sub 0, y elevando a la exponencial todo, tendríamos E a la menos VI entre VT es igual a VO entre R por I sub 0, y despejando de aquí VO sería igual a R por I sub 0 por la exponencial de menos VI entre VT. Esto quiere decir que VO va a ser la exponencial de la entrada, donde la entrada es VI. Y nosotros podríamos hacer que R por I sub 0 valga prácticamente 1 y tendríamos prácticamente la exponencial. ¿Qué les parece? Nuestro amplificador ya sabe hacer exponenciales, justo lo que uno aprende a hacer en cuarto y quinto del cole. Ok, ¿qué les parece hasta ahí? ¿No lo ha convencido aún, compañero? Ahí va mejorando. Ok, genial. Ahora entonces veamos algo más. Hay algo que no hemos aprendido a hacer, ¿verdad? Sabe hacer exponenciales, sabe sacar logaritmos, sabe restar y sumar, sabe hacer ecuaciones algebraicas, pero nunca hemos visto que multiplique una señal por otra, como multiplicar x por z o v3 por v4. ¿Le será posible al amplificador? Bueno, para eso veamos esta otra configuración. Entonces, esto de aquí es un amplificador logarítmico. Entonces, si aquí entra vz, aquí va a salir en voz menos vt logaritmo vz entre r sobre i sub 0. Este también es otro amplificador logaritmo. Entonces, si entra vx, aquí va a salir vox menos vt logaritmo vx entre r i sub 0, que ya lo acabamos de demostrar, estas dos cosas. Y ahora entra este amplificador, que este amplificador, ya lo habíamos estudiado. Es el que multiplica, es este de aquí, y es el que multiplica m por z menos x, y eso sería VO. Entonces, si eso es lo que hace ese amplificador, aquí él va a ser m por z, que en este caso sería VOZ, porque eso es lo que le está entrando, sería m por menos vt logaritmo de vz entre r y sub 0, menos lo que hay
en el X, más bien era al revés, ¿verdad? X menos Z. Déjeme revisar un toque. Sí, tiene que ser X menos Z. Aquí lo puse al revés. Sí, X menos Z. Entonces esto sería Vx menos, es decir, más Vt logaritmo de Vz entre R por I sub 0. Y vean que esto es una resta de logaritmos, ¿lo ven? Menos y más. Es decir, a este le estoy restando este por reglas de logaritmos. Esto sería igual a m por Vt logaritmo de Vz entre Vx. Y ahora vean que este m está multiplicando ese logaritmo. Es decir, por reglas de logaritmo, si algo lo está multiplicando, es lo mismo que si lo tuviera elevado. Entonces tenemos Vt logaritmo de Vz sobre Vx a la m. Buenísimo. Eso quiere decir que este sería el resultado de esta salida. Ok, aún no veo que multiplique. Por ahí veo una división, pero sigue atrapado en un logaritmo, ¿verdad? Está un poco como extraño. Entonces, ahora a este circuito, a esta etapa, le vamos a agregar este otro circuito. Vean, aquí era donde estábamos, en VOZX, que era VT por logaritmo VZ entre VX a la M, y vamos a agregarle este circuito con este otro circuito. Si lo ven, este aquí es otro logaritmo. Entonces, esto es VY, sale aquí menos VT, logaritmo VY entre R y sub 0, y llegan a este elemento aquí. Este es el que me gustaría analizarlo. ¿Ven? Este entra por este lado y este entra por este lado. Entonces, en este elemento, vean que la corriente fluye para allá. Por aquí no entra corriente. Y fluye para allá porque después baja por acá, ¿verdad? No podría subir por el transistor. Entonces, vean este otro, yo digo, por cortocircuito virtual, V más se parece a V menos. Entonces, este nodo de aquí es una tierra virtual también. Entonces, yo digo, ok, IO, pongámosle, no, IO no. ¿Cómo le llamamos a esta corriente? Llamámosle IR. IR. Entonces, IR, pues sería más menos, sería igual a VO entre R. Y esa corriente sería la misma corriente que atraviesa este transistor. Entonces sería este transistor, la corriente sería IR, y si lo escribimos en términos de Shockley, sería la corriente que pasa por ahí, es igual a la corriente I sub 0 por la ecuación de Shockley sería por E a la V base emisor entre VT. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto es la tensión base emisor? Sería la tensión que hay aquí menos la tensión que hay aquí. Es decir, sería este término aquí que vale VT logaritmo de VZ entre VX a la M menos este término aquí que vale menos VT logaritmo de VY entre R y sub 0. Esto es menos con menos en más. Esto es otra suma de logaritmos. Entonces, si yo hago esta otra suma de logaritmos, voy a llegar entonces a, esta es una suma de logaritmos, esto sería VT por logaritmo de VZ entre Vx a la M por Vy entre R y sub 0. Todo eso sería mi tensión base emisor. Ok, creo que hasta ahí tenemos esto aquí. Y creo que es más fácil partir, más bien no de esta ecuación,
sino de la otra ecuación de Shockley. La misma ecuación, nada más que para V base emisor. Y decíamos que V base emisor es igual a VT por logaritmo de la corriente entre I sub 0. Y este V base emisor lo igualamos a todo esto de aquí. Entonces me quedaría VT por el logaritmo de VZ entre Vx a la M por Vy entre Ri sub 0 es igual a Vt logaritmo de Vo entre R por I sub 0. Estos Vt los puedo cancelar con estos Vt y vean que ya todo lo que me queda es dentro de un logaritmo. Entonces también podría elevar a la exponencial ambos lados. Y si elevo la exponencial a ambos lados, llegaría a la expresión Vz entre Vx a la M por Vy entre R por I sub 0 es igual a Vo entre R por I sub 0. Cancelo R por I sub 0 con R por I sub 0 y ya llego a la final de mi ejercicio, donde Vo es igual a Vz entre Vx a la M por Vy. Y finalmente esta es la salida de todo este circuito que acabamos de analizar. Vean que siempre lo analicé por etapas, entonces lo mismo es para ustedes esos ejercicios. Siempre analicen los circuitos por etapas. Etapas que conozcan, reconozcan y luego nada más pues ir aplicando las ecuaciones por etapas. Muy bien. Ahora que llegamos a esta salida, llegamos a una salida muy peculiar. Vean qué vacilón. Porque este circuito como tal puede multiplicar, si hacemos que M valga 1, Vx valga 1, nos quedaría Vz por Vy. Excelente. Entonces este circuito multiplica. Luego, ¿qué pasa si queremos dividir? Bueno, pongo Vy igual 1, M igual 1 y me queda Vz entre Vx. Entonces aquí en Vz y Vx conectaría las señales que yo quiero que divida. Y estas señales dividen también. ¿Qué pasa si yo quisiera elevar a la potencia alguna señal? Pues pongo esa señal en Vz, Vx lo pongo en 1, Vy lo pongo en 1 y M a la potencia que quiero elevar. Y M, vean que es un parámetro del circuito, yo lo podría modificar. Entonces me quedaría Vz a la M, es decir, este circuito no solo multiplica y no solo divide, sino que también puede elevar potencias o podría hacer las tres cosas a la vez, ¿lo ven? Todo dependerá de qué es lo que yo quiera hacer. Este circuito tan genial que puede hacer multiplicaciones, divisiones y potencias o las tres cosas a la vez, es un circuito que existe en la vida real y se llama el Real Time Analog Computational Unit, el AD538. Y es pues súper tuanis, ¿lo ven? El amplificador ya le pueden dar su título de bachillerato, ya sabe hacer lo mismo que un estudiante de bachillerato del colegio. ¿Qué les parece ahora? Y ahora sí lo sorprendió, compañero, ¿o no? Sí, este sí está lindo. Ah, genial, ¿verdad? Cómo cada una de las etapas fueron construyéndose para hacer este otro circuito. Aquí, este circuito tiene una única restricción. ¿Alguien me puede decir cuál es? De que Vx no puede ser 0. Ok, si él lo pone a 0, Vox valdría 0, ¿verdad? Porque si esto está a tierra, no habría corriente por aquí, y por lo tanto, Vox salía 0, ¿verdad? Entonces sí puede ser 0. 0 equivale prácticamente a decir 1 en este tipo de circuitos. Ahí que Vz y Vx deben ser mayores a 0. Las tres señales deben ser mayores a 0. Ah, sí. ¿Verdad? Porque no podrían ser menores a 0, porque entonces diríamos que la corriente iría en esta dirección y sabemos que por nuestro elemento no lineal eso no se puede. Entonces este es un gran amplificador que puede multiplicar, dividir, elevar a potencias, pero siempre dentro de valores positivos. Es decir, Vz, Vx y Vy tienen que ser positivos. O podrían valer 0, pero vean que esto valga 0 es lo mismo que esto valga 0 y es lo mismo que en esta resta no aparezca el Vx, ¿verdad? Porque esto valdría 0. Eso es lo interesante. Qué raro, ¿ah?
Decir que vale 1 es prácticamente lo mismo que decir que vale 0. Qué loco. Muy bien. Ahora, esa única restricción hace que no podamos multiplicar cosas como una señal positiva por una negativa, por ejemplo. Y ustedes me dirán, profe, entonces no hay ningún circuito que pueda hacer eso. Y yo les digo, sí, sí hay circuitos que pueden hacer eso, pero se basan en otras tecnologías, por ejemplo, en tecnología CMOS y no en tecnología de BJT o de amplificadores operacionales. Por eso no lo vemos, por eso vemos el AD538. Y aparte ese otro circuito que multiplica en los cuatro, ¿cómo se le llama esto? En los 4 cuadrantes, ya que una señal sea positiva, las dos positivas, una positiva y una negativa, la otra positiva y la otra negativa, o las dos negativas, serían los 4 cuadrantes. Pues como les dije, es un circuito gigante y a punta de tecnología hacemos, entonces no lo vemos en el curso. Igual, pues realmente uno no, hoy en día no es tan común multiplicar señales analógicas, ¿verdad? Eso se hace mucho para cuando uno tiene que modular señales analógicas, como cuando emite señales de radio, o haya que demodular. Todo eso se ve en el curso de Ingeniería de Comunicaciones, que creo que a ustedes aún les falta un poquito para llegar ahí. Muy bien, avancemos de este circuito. Este es Tatuanes. Ya con esto le damos el bachillerato, se pone el sombrerito, lo tira para arriba, nuestro ampli, y ahora sí llega a la universidad y se topa con cálculo 1, el rival y archienemigo de muchos de ustedes. Para muchos me imagino que no, para muchos me imagino que sí. A mí en lo personal no me costó ni cálculo 1, ni cálculo 2, ni cálculo 3, ni física 1, ni física 2, ni física 3, ni ecuaciones diferenciales. Pero me costó mucho circuitos 1, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo lo hace el propio circuito ante una integral y un derivador. Entonces, vamos a demostrar que esta salida equivale a esta entrada. Perdón, que esta salida equivale a esta ecuación de aquí, que es la integral de la entrada. Vean qué chiva, un circuito que ya sea capaz de integrar. Vamos a ver si se merece el título de ingeniería más rápido que ustedes, si lo obtiene más rápido que ustedes. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Lo primero es, bueno, nuestra herramienta más útil, ¿verdad? AD tiende a infinito, ZIN tiende a infinito. Por lo tanto, este punto es exactamente igual a V más. Entonces, por cortocircuito virtual, V más se parece a V menos. Y por lo tanto, aquí hay una especie de tierra virtual. Si aquí hay una especie de tierra virtual, y yo asumo la corriente en este sentido, aquí tenemos más menos, y vean que por aquí no puede entrar porque por aquí no entra corriente, y la corriente también atravesaría esto en más menos. Entonces, ¿cuánto vale esa corriente? Esa corriente le voy a llamar I. Esa corriente I sería VI menos la tensión que hay en este punto, que es tierra. Entonces, I equivale a VI entre R. Y esa corriente, vean que como no entra aquí, es exactamente la misma corriente que atraviesa el capacitor. Entonces, por la fórmula del capacitor, la corriente que pasa por un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de la tensión en el capacitor. Si estas dos corrientes son iguales, yo puedo igualar esas dos ecuaciones, de manera que tendría VI entre R es igual a C por la derivada de la tensión del capacitor en el tiempo. Y vean que VO es la tensión que hay de aquí con respecto a alguna tierra. Y si aquí hay una tierra virtual, VO es exactamente en magnitud igual a la tensión del capacitor, pero invertido. ¿Lo ven? VO sería de este punto a tierra, pero la tensión del capacitor es de tierra a este punto. Entonces, VO es igual a menos VC. Eso quiere decir que esta ecuación de aquí se puede convertir en VI por R es igual a C por la derivada de VO, un menos, entre dt. Y ahora sí, envío este dt al otro lado e integro ambos lados y tengo VI menos VI entre R por C de dt es igual a dVO. Y ahora sí, integro ambos lados y tendría la integral de menos VI dt entre R por C es igual a VO, que es exactamente lo que teníamos que demostrar. Buenísimo.
Y bueno, el RC es constante, ¿verdad? Y el menos también, entonces por eso lo podríamos sacar de la integral. De manera que la salida de fijo va a ser la integral de la entrada dividido entre una constante que es RC, que si yo quisiera puedo hacer que R multiplicado por C valga 1. Y entonces sería prácticamente la integral. Muy bien, felicidades, nuestro pequeño ampli ya es capaz de hacer integrales. Vamos a ver derivadas. Hay un dato de vital importancia. ¿Sabían que el ser humano descubrió primero las integrales que las derivadas? Pero uno cuando lo ve en cálculo ve primero las derivadas. Qué loco, ¿verdad? Bueno, sigamos. Entonces, este otro circuito es un derivador. Este se llama integrador, este se llama derivador. Y vamos a demostrar que su salida es la derivada de la entrada. Entonces, vean que lo único que se le hizo fue darle vuelta a la posición de R y C. Entonces, igual, la corriente viene para acá. Este es más o menos. Esto por cortocircuito virtual es una tierra virtual. Y la corriente lo atraviesa de esta manera, que de hecho es así, más o menos. Esta I sería 0 menos VO. Entonces, I es igual a 0 menos VO entre R. Es igual a menos VO entre R. Y esa corriente es la misma que atraviesa el capacitor. Y vean que el capacitor, la tensión del capacitor es de este punto a tierra. Bueno, este punto a este punto, y eso es lo mismo que VI, que es de este punto a tierra. Y como aquí hay una tierra virtual, vale lo mismo. Es decir, VI es igual a VC. Ahora, ¿cuál es esta corriente? Exactamente esta corriente. Y si nos acordamos de la fórmula de hace un rato que hablamos, la corriente de un capacitor es igual a C por la derivada de la tensión del capacitor. Es decir, esta corriente, que es la que atraviesa el capacitor, es la misma corriente que sale por ahí. Entonces esto lo puedo, esta corriente que vale menos VO entre R, la puedo igualar a C por la derivada de VI en el tiempo. Y si despejo VO, tengo que VO es igual a menos RC, la derivada de VI en el tiempo. Esto aquí. Eso quiere decir que si yo aquí inserto una señal, aquí me va a salir la señal derivada multiplicada por una constante que se llama RC, que si yo hago que el valor de R multiplicado por el de C sea 1, tenemos exactamente la derivada. Algo que sí no podemos eliminar de estas configuraciones es este menos de aquí, ¿verdad? Porque ese menos sale de la configuración, de cierta manera, es como un amplificador inversor. Vean que las señales están entrando por la patilla del menos. Entonces, si uno no quisiera ese menos, pues aquí lo único que tendría que hacer es pegarle un amplificador inversor de ganancia unitaria. Entonces, aquí este VO' sería igual a menos VO, y así le podríamos quitar ese menos, a punta de poner etapas y etapas de circuitos que ya hemos conocido. Vean que ustedes ya saben un circuito que suma, ya saben un circuito que resta, ya saben un circuito que amplifica, ya saben un circuito que amplifica e invierte, ya conocen un circuito que saca exponenciales, saca logaritmos, que hace multiplicaciones, que hace divisiones, que eleva potencias, y ahora acaban de descubrir un circuito que integra y deriva. O sea, prácticamente pasó cálculo 1 este amigo. ¿Qué les parece? Amigo, ahora sigue aún más sorprendido, o su nivel de sorpresa quedó ahí, ahí flotando. Bueno, bien, bien. Ok, genial. Igual, vean que si a este circuito, por ejemplo, yo le conecto aquí un R que vaya a otro aquí. Y de aquí un capacitor. Y esto sería VO'. De fijo, VO' sería menos 1 sobre, bueno, más R cuadrado por C cuadrado por la integral doble de VI de T. Vean que si yo le pego otro bloque integrador con otro valor de R y otro valor de C, es decir, 2 veces, estaría integrando la señal 2 veces. Es decir, podría ser una integral doble. ¿Lo ven? Igual con el derivador, yo podría pegar 2 derivadores en cascada y pues la señal sería la segunda derivada de la entrada. La señal de salida sería la segunda derivada de la entrada. Y pues obviamente, si yo conecto un integrador y luego le conecto un derivador, vuelvo a tener exactamente la misma señal, ¿verdad? Porque aquí saldría, imagínense que yo haga esto, conecte este con este.
Y aquí entra VI y aquí sale VO, que es esto. Y ese VO es la entrada de este otro que lo deriva. De fijo aquí en la salida volvería a tener VI. Entonces lo ven, uno puede jugar con los bloques para hacer distintas cosas. Tal vez esto no tiene mucho sentido, para que integrar una señal y luego derivarla. Pero nos va a servir para entender que, pues esta señal que está aquí integrada, si yo me voy para atrás, vean que VO es la integral de VI. Entonces eso quiere decir que VI es la derivada de VO. Guárdense eso en la cabeza para lo que sigue. Vean que si VO es la integral de VI, eso quiere decir que VI es la derivada de VO. ¿Ok? En función inversa. Muy bien. Entonces ya sabe integrar y derivar, y sabe integrar dobles y triples, y sabe derivar dobles y triples, y hasta todas las dimensiones que quieras. Eso quiere decir que yo le otorgo el título de cálculo 2 y cálculo 3. Ya sabe hacer lo que se hace ahí, integral doble y triple. Solo no puede hacer integrales, no puede saber si una integral converge o no, ¿verdad? Eso que uno hacía en cálculo 2, o al menos yo hacía eso, no sé si ya habrá cambiado. Pero bueno, puede hacer integrales triples, ya eso es suficiente para mí. Ahora vamos a ponerle el reto máximo. Yo siempre he escuchado que a la gente le cuesta mucho ecuaciones diferenciales, a otros no. Entonces vamos a poner a nuestro amigo a resolver una ecuación diferencial. Ya, para darle el título ya prácticamente que ingeniería eléctrica. Ya usted de aquí en adelante prácticamente lo tiene todo. Lo sabe hacer todo. Entonces vamos a, lo que yo quiero es que resolvamos una ecuación diferencial del tipo donde VO es igual a una constante por Vx más una constante por la derivada de Vx más una constante por la derivada doble de Vx. Ese es el tipo de ecuación diferencial que yo quiero solucionar. Entonces vamos a ver cómo logramos que el ejemplo que yo tengo aquí solucione esa ecuación diferencial. Entonces vean que aquí lo que tenemos es, este es un integrador o un derivador. Un integrador. Exacto, es un integrador. Y este también es un integrador. Ok, entonces vean lo que voy a hacer. Recuerden, los dos son integradores. Eso quiere decir que la señal que hay aquí es la integra aquí en la salida. Pero eso también quiere decir que esta señal de aquí es la derivada de esta salida. Entonces, si a este punto, la pura salida del amplificador, yo le llamo VC, basado en esa idea que estamos teniendo, este punto de aquí sería la derivada de VC, porque esto es un integrador, ¿se acuerdan? Si yo integro esta señal, me da VC, ¿lo ven? Integren este valor con la fórmula integral. Vean, 1 sobre RC, el menos con el menos, cancela este RC con este RC, y si integro esta derivada, me da exactamente VC, ¿lo ven? La derivada de VC en el tiempo integrado sería VC. ¿Todos claros con esa idea? Ok, genial. Entonces, si aquí yo tengo VC, porque yo le quise llamar aquí VC, aquí tengo la derivada de VC. Y este es otro integrador, pues entonces aquí yo tendría la segunda derivada de VC, multiplicado por sus respectivas constantes, ¿verdad? Vean que este era R y C, y este es R1 y C1, entonces por eso ahí sale. Muy bien, tenemos esto aquí. Aún no hemos logrado solucionar la ecuación diferencial, pero ya tenemos algo. Ahora, esto es lo que acabamos de tener, esto de aquí arriba, ¿verdad? Y ahora vean este elemento. Este elemento de aquí ya lo habíamos estudiado. Era un sumador y restar. Digamos que hacía como sumaba estas dos señales y le restaba la señal que hay aquí. Lo podemos hacer por cortocircuito virtual, por aquello. Entonces, este elemento de aquí, vamos a ver, vamos a encontrar esto. A esta le vamos a llamar X, a esto le vamos a llamar y a esto le vamos a llamar VI. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos la ecuación diferencial, que era de la forma, una ecuación diferencial era de la forma VO es igual a una constante, una señal de entrada,
más una constante por una señal VC, más una constante por una señal VC derivada en el tiempo. Más una constante, una señal VC derivada 2 veces. Algo así es lo que yo quiero solucionar. Una ecuación diferencial de este tipo. Así, dejémoslo así. Ok, entonces vamos a hacer este de aquí. Entonces, este nodo de aquí sería, sería hacer superposición. Primero apagamos aquí y hacemos el paralelo R por el paralelo M por R. Si M es mucho, mucho más grande que un 1, este paralelo es el paralelo de algo con algo muy, muy grande. Entonces, este paralelo es igual a 1 prácticamente. Entonces, si hago este paralelo, aproximadamente R, y tendríamos en este punto, que sería V más, tendríamos V más es igual a X por un divisor de tensión que sería R sobre R, que sería el paralelo de estos dos, es R, con el paralelo de MR, pero M es mucho, mucho más grande. Entonces eso es lo mismo que, que R. Vamos a ver si me sale. Y más VI por el paralelo, por el divisor de tensión de R entre R también, ¿verdad? Porque igual quedaría este MR en paralelo con este R y este MR es muy, muy grande. Muy bien, ahí tenemos eso ahí. Y ahora V menos, que sería la tensión de aquí, sería VO por R entre R más Y por R entre R. Cancelo, 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 cancelo. Porque por cortocircuito virtual, V más se parece a V menos. Y finalmente tendríamos X más VI es igual a VO más Y. Y si despejo esto de aquí, tengo que VO es igual a X más VI menos VY. Eso es lo que hace este amigo de aquí. Entonces, ya ahora que sabemos que hace esta configuración de aquí, gracias al cortocircuito virtual, vean lo que voy a hacer. Lo que entra aquí se resta, lo que entra aquí se suma y lo que entra aquí se suma. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que para poder construir esta ecuación diferencial, yo lo que voy a hacer es que voy a agregar aquí VI, ¿lo ven? Inserto VI, que sería mi señal de entrada. Esta VI que está aquí en mi ecuación diferencial, está aquí, ¿lo ven? Menos RC, la derivada multiplicado por la derivada de RC. Es decir, yo agarro esto de aquí y lo conecto aquí. Si yo conecto esto de aquí, X se convierte en menos RC por derivado. X sería VI más X. Puedo escribirlo así. Nada más le di vuelta. Y X valdría menos RC por la derivada de VC entre VT. Y ahora me faltaría este otro, menos VC. Entonces aquí está VC y lo conecto aquí, pues Y se convierte, bueno, yo le puse VY, pero en realidad era Y. Es lo mismo, nada más nomenclatura. Nada más para que tengan la misma nomenclatura que el dibujo. Y yo conecto esto de aquí a aquí. Esto me da esta forma de aquí. Todo esto lo tengo igualado a 0 en esta ecuación diferencial. Entonces, cuando yo conecto esto aquí y esto aquí, vean que la salida, VO, según lo que habíamos visto, equivale exactamente a esto que está aquí, gracias a estas conexiones que yo hice. Eso quiere decir que la tensión que haya en este punto, VO, es igual a VI menos RC por la derivada de VC de T menos VC. Ok, y ahora vean que esto es VO y VO equivale a todo esto. Y la ecuación diferencial que yo quiero solucionar es esta. Entonces, ¿qué pasa si todo esto de aquí es VO? ¿Lo ven? En este caso, A vale 1. En este caso, B vale menos RC y C vale menos 1.
O sea, todo esto es VO. ¿Qué pasa si yo agarro esto y lo despejo al otro lado? Tengo que la segunda derivada de VC cuadrado de T al cuadrado es igual a todo esto, es decir, es igual a VO. ¿Cómo hago para que mi circuito, esta salida de aquí, sea igual a la segunda derivada? Y la segunda derivada, bueno, falta la constante de la segunda derivada, que D por la derivada. Profe, Todo disculpe, esto. ¿no sería menos VO? Menos VO. Ahí está. Listo. Pero eso igual, ese menos puede estar ingresado aquí dentro de la D. Entonces, da igual. Ok, es menos VO. Y ahora, si yo agarro esta salida y la conecto justo aquí, vean lo que yo estoy haciendo. Si yo hago esta conexión, digo, igualo este punto VO a la segunda derivada. Es decir, cumplo esta condición. Si yo cumplo esa condición, yo ahora lo único que tengo que hacer es venir aquí, a donde lo que habíamos llamado VC, y graficarlo en el tiempo. Y el de fijo, lo que hay aquí, una vez que yo cerré este lazo, lo que hay aquí va a ser la solución de esta ecuación diferencial. Porque recuerden, si yo resuelvo una ecuación diferencial, lo que me va a dar es una ecuación en el tiempo o de la variable en la que esté derivando de mi variable x. En este caso, mi variable x era VC. Entonces, cuando yo soluciono una ecuación diferencial, voy a obtener una ecuación de VC en el tiempo. Entonces, yo significa que si yo cierro este lazo, yo lo único que necesito es conectar algo aquí para ver cuál es esa señal, y esa señal de fijo va a ser la solución a esta ecuación diferencial. Y eso sería. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? ¿O estuvo complejo? Vean qué fascinantes son los amplificadores operacionales. O sea, yo ya no, ni siquiera tuve que enseñarle a resolver una ecuación diferencial. Yo nada más tuve que hacer que el circuito tuviera un comportamiento exactamente a la ecuación diferencial, y de fijo, donde yo tengo mi señal VC, ahí va a estar la solución a la ecuación diferencial, porque él no me va a enseñar VC igual a todo esto, él me va a enseñar un VC en el tiempo, es decir, justo la solución a la ecuación diferencial. Es decir, nuestro amplificador operacional puede solucionar ecuaciones diferenciales. Tal vez aquí, para ser congruente con lo del compañero, realmente la solución a la ecuación diferencial que puede solucionar este circuito sería con un menos aquí, ¿verdad? Para que cuando yo lo envíe al otro lado, ambos de positivos. Si yo quisiera que esto más bien fuera un más, entonces pues podría ponerle aquí una etapa inversora y luego conectarlo aquí. Es decir, un amplificador inversor ideal de ganancia unitaria, y conectarlo directamente aquí en el medio, digamos. Así. Y esto le hubiera dado cambio de un -1 de ganancia. Ven, por eso es importante haber aprendido todas las configuraciones anteriores, porque dependiendo de lo que a uno le pidan, uno tiene que ser capaz de formular un circuito capaz de cumplir esa condición. ¿Cuál es la condición? Esto de aquí. Y así uno sabe que fijo la señal que sale aquí es la ecuación diferencial solucionada. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, genial. Y este fue la clase de operaciones aritméticas. Vean todo lo que puede hacer el amplificador operacional. Ya aprendió a sumar, a restar, a multiplicar por constantes, a agrupar ecuaciones, a agrupar valores, a sacar logaritmos, a sacar exponenciales, a multiplicar, dividir y elevar potencias, a integrar y derivar. Y finalmente logra resolver ecuaciones diferenciales. En la vida real, ¿las computadoras hacen esto? Pues obviamente no, ¿verdad? Estamos hablando de algo que se hacía en
por ahí en 1920, ¿verdad? Cuando estaba la computadora analógica. Obviamente todo ahora se hace digital y obviamente MATLAB, ¿verdad? Lo que se haría alguien que utilizamos hoy en día para resolver nuestras ecuaciones diferenciales o alguna otra herramienta de software, pues obviamente eso está en código, ¿verdad? Eso está en procesadores, está en memoria, es procesado por un procesador digital, todo es unos y ceros y así es mucho más eficiente. Pero es bueno saber que pues alguna vez en la historia pues estas cosas sirvieron para lograr realizar operaciones. Por eso se llama amplificador operacional, porque hacía operaciones. Diría yo que tanto los integradores como los derivadores son muy utilizados porque están dentro de los convertidores analógicos digitales. Y recuerden que nunca podemos eliminar el mundo analógico y el digital nunca podría ser capaz de relacionarse con el mundo exterior si no fuera a través de una etapa analógica. Entonces siempre van a haber integradores y derivadores dentro de convertidores analógico digital o digital analógico, ahí dependiendo del tipo que sea. Y por lo tanto, y pues esta información sigue siéndonos útil hoy en día. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias y espero ya nos veamos el jueves. Sí. Profe, una duda. Para el examen, ¿llega hasta aquí o hasta qué parte? ¿Cuál examen? ¿El próximo que viene? Ajá, no, el miércoles en 8. Sí, por eso, el próximo examen que viene. Ajá, sí. No, este examen entra hasta lo que es tema 2. O sea, solo comparadores y generadores de señales. Todo lo que hemos visto de cortocircuito virtual, amplificador inversor no inversor y pequeña señal, nada de eso entra en el primer examen, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, más bien. Ok, con gusto. Y hasta luego, que les vaya muy bien. Profe, una pregunta. Nosotros no vamos a tener una clase de repaso para el primer examen, ¿no? No, pero en el canal de YouTube mío, yo creo que tengo como 2 o 3 videos donde resuelvo exámenes viejos y hago unos ejercicios de examen, entonces le invito a que los vaya a chequear. Creo que eso sería suficiente para el repaso. Ok, gracias. Ok, con gusto. Listo. Nos vemos, que la pasen bien.